Di conmigo, para conocer la visión de Dios es necesario conocer el corazón de Dios, conocer cómo trabaja Dios, qué piensa Dios, qué desea Dios. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Será necesario conocer qué ambiciona Dios? La palabra ambición no la vamos a meter en una connotación negativa en este momento. La palabra de Dios nos va a enseñar hoy cómo es que Dios trabaja. En Génesis capítulo 1 versículo 28. Por eso no les puedo dar yo la visión antes de darles a conocer algunas cosas del corazón de Dios, de lo que Dios desea hacer, de lo que Dios quiere hacer. Génesis capítulo 1 versículo ¿qué? 28. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, en voz alta. Vamos a confesar la palabra del Señor ahora, y confesarla, y solo al confesarla va a entrar a tu corazón. ¿Qué dice la palabra? Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les dijo Dios, ¿qué les dijo Dios? Y los bendijo. Atención. Yo siempre les he hablado esta palabra y es la que creo con todo mi corazón. Si vamos a crecer y estamos creciendo, va a ser a base de bendecir gente. Maldiciones ya tienen un montón. Ellos andan buscando un lugar donde oigan de bendiciones. Ellos no quieren ir a tu célula para oír de maldiciones sobre su vida. Ellos quieren ir a oír si hay alguna bendición en esta vida para ellos. A muchos les ha ido re mal en la vida, y el único lugar donde creen que pueden encontrar una buena noticia, sinónimo del evangelio, es la iglesia del Señor Jesucristo. Es tu célula, es tu grupo de discípulos. Por lo tanto, mira cuál es el carácter de Dios. Dios no mandó ni le dio la orden a Adán de multiplicarse si no lo había bendecido antes. ¿Te ha bendecido Dios? La primera cosa, si Dios me ha bendecido tanto, debo entonces correr con la visión de multiplicarme. Voy a multiplicarme y voy a hacer de bendición a otros por cuanto Dios me bendijo. Por eso es que Jesús, mira, es el mismo principio. ¿Acaso Jesús no dijo: lo que de gracia recibieron, ¿a qué hizo primero entonces? Los bendijo. Vayan y denlo de gracia. Ese es el primer paso para la multiplicación. Y en este trimestre vamos a estar orando y vamos a ver un derramar de la unción de multiplicación en nuestra vida. La unción de multiplicación es equivalente a ser un hombre y una mujer fértil en lo natural. La unción que hace que nos multipliquemos en otras personas. Ahora la pregunta es: si Dios me ha bendecido, también debo ser corregido. ¿Por qué? ¿Qué corcho? Multiplicar lo malo de mi persona en otras personas. ¿Ves cómo la visión hace que atrae un compromiso en nuestra vida para con Dios y la gente, que no permite que andemos jugando en nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Porque estás con la visión que Dios nos ha dado, que es multiplicarnos. Adán le dijo: ya te bendije, ahora ve y fructifica y multiplícate. Hay bendición, hay santidad y hay multiplicación. Di conmigo: hay bendición, hay santidad y hay multiplicación. Dios te bendijo, pero Dios te da la orden de fructificar. Da fruto del Espíritu. Tienes que tener amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Multiplicarnos. ¿Cómo se va dando ese fruto del Espíritu? Cuando vamos siendo ¿qué? Discipulados. ¿Esperaba Dios que Adán se multiplicara? Sí, esperó Dios que Adán se debía de multiplicar. Fue la orden. Después encontramos en Génesis capítulo 9, después del diluvio. Después del diluvio, en el versículo 1, capítulo 9 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos.
De nuevo aparece un mínimo común denominador que se llama ¿qué? Bendición. A ver, todos fuertes, digan conmigo, bendición. Voltea al de que está a la par y dile, tú eres una bendición de Dios. Díselo más fuerte ahora y dile, tú naciste para bendecir gente. Nosotros somos productores, generadores de bendición a la vida de las demás personas. Tu vida debe de inspirar a otros. Ser de bendición, mis hermanos. Pero no basta ser de bendición, hay que tener buena organización. O esa bendición se sale por cualquier lado, agarra para cualquier parte, menos para donde Dios quiere muchas veces. ¿Es de bendición un río? Sí, de mucha bendición, pero no sin cauce. Desborde usted el río y ahí me va a contar lo que va a tener. ¿Es de bendición la lluvia? Sí, pero no un Mitch, no un huracán que destruye las cosechas. Entonces, claro que hay cosas que son una bendición, que si uno no las mantiene en el orden debido, pues podrían tornarse en cualquier cosa menos en bendición. Entonces, ¿es una bendición? Sí. ¿Los bendijo Dios? Sí. ¿A sus hijos también? Sí. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Yo se los voy a poner en otras palabras. Dios quiere que fructifiquemos, que nos multipliquemos y llenemos el cielo. Que llenar el cielo, mis hermanos, la tierra ya está bien llena. Que llenar el cielo para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 17. En tu corazón, cuando termines esta clase, tú debes ir a casa y orar. No dejes ir una enseñanza sin que a través de la oración se meta hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta las coyunturas de tu ser, hasta lo más profundo. Hincarte, Dios mío, tú has dicho que me has bendecido y quieres que me multiplique, Señor, aquí estoy. Haz que sea yo de bendición y me multiplique más gente. Corrígeme para multiplicar lo correcto en las demás personas. Amén. Entonces, Génesis capítulo, ¿qué les dije? 17 y versículo 6 dice, y te multiplicaré en gran manera. Dios nos va a multiplicar. Di conmigo, Dios nos va a multiplicar. Dice, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuánta descendencia tienes? Queremos la bendición de Abraham, pero a veces no queremos generar descendencia como Abraham. ¿A Abraham le fue fácil generar descendencia? No. Se esforzó de esperanza contra esperanza hasta llegar a ser padre, dice, tal como se lo habían prometido. Dios ha prometido a la gente que está acá, mis hermanos, toda una red donde veas tu descendencia espiritual, hablando en figura, ¿no? El hecho de que a veces no le atines, el hecho que a veces no le agarres la onda, a veces estás en una lucha, es porque tú eres como Abraham también. Pero esfuérzate de esperanza contra toda esperanza hasta llegar a ser padre, entre comillas, obviamente que nuestro Padre es Dios, de una muchedumbre. ¿Por qué no? No limites a Dios. Créele a Dios con todo tu corazón. Miren mis hermanos, yo lo he vivido en la iglesia. Hay etapas de crecimiento que han costado más. Y a veces no es en lo natural que cuestan, es aquí adentro, en el corazón, en la fe. Cuando hay una lucha, cuando hay una en contra de cosas que vienen a levantarse contra la fe. Pero hay que levantar el escudo y apagar los dardos del enemigo y creerle a Dios y creer. Aquí está mi esposa que la ha sufrido conmigo, ¿no es cierto? Y le vamos a creer a Dios, y le vamos a creer a Dios. Hemos visto vientos venir, hemos visto ríos levantarse, mas la casa está sobre la roca y se ha edificado.
pero no es a veces de la noche a la mañana. Pero si Dios te encuentra ahí te va a bendecir el Señor. Para atrás ni para agarrar impulso. Dios, cuando está creando algo bueno, desea multiplicarlo. Dios creó a Adán y Eva y dijo: multiplíquense. Vino el diluvio, juicio para las personas, y a Noé le dice: ¿qué? Fructifica, multiplícate. Ahora va a levantar el pueblo de Israel y establece primero a Abraham, un hombre que no podía tener relaciones ya con Sara, y Sara estéril, y de él va a ser una nación. ¿Cómo no va a ser de nosotros la generación que gane Guatemala para Cristo? Yo creo que la tenemos más fácil nosotros que Abraham. Pues inspirémonos en Abraham cada vez que nuestra fe se vea debilitada. Esforcémonos como Abraham, inspirémonos en Abraham. Para eso Dios dejó las escrituras. Hay escrituras que dicen: y esto ha acontecido para ejemplo nuestro. Y habla del desastre de Israel, de la caída de Israel, de la amargura de Israel. Habla de la murmuración de Israel. Pero también Dios ha dejado buenos ejemplos en las escrituras para que en ellos nos inspiremos. No solo malos ejemplos, también buenos ejemplos. Y Abraham es excelente ejemplo de fe. En él hay que inspirarse. Si ya te sientes viejito en el espíritu para engendrar hijos, hágale ganas. Créale a Dios y va a engendrar hijos en el nombre de Jesús. Y eso es bíblico. ¿Acaso Pablo no decía: os vuelvo a dar a luz con dolores de parto? Como la nodriza dice que ama a sus niños, a sus pequeños, a sus cachorros, a sus lo que le ponga. Así que hay que esforzarse en eso. Isaías 51:2, ¿qué dice la escritura? Si te das cuenta, todas las fundaciones que Dios ha hecho de personas, siempre ha dicho: te bendigo y te multiplicaré. Isaías capítulo 51, versículo 2. Dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Saben, cuando yo leí esta escritura, me di cuenta que en el llamado y en el nacer de la iglesia y en el crecer de la iglesia, mi Sara también ha estado involucrada. Sonia ha estado involucrada en todo ese proceso. Ahí siempre en este caso es al revés, porque cuando ella estaba embarazada, ahí estoy yo practicando que los soplidos, que los aires y que no sé qué y que no sé cuánto, y para cuando llegue el momento de dar a luz. Pero en lo que es la obra de Dios, cuando la he concebido de parte del Señor, ahí está mi esposa cuidándome que no vaya a abortar la visión, que no la vaya a dar a luz antes de tiempo, que sepa soplar cuando vayan y toda la onda. En verdad, ahí ha estado ella presente siempre. Dice: mirad a Abraham vuestro padre, a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. ¿Cuántos eran? Uno. ¿Cuántos necesitó Dios para fundar todo Israel? Uno. Que le creyera, que se esforzara hasta ser lo que Dios dijo que sería. Y después dice acá: ¿y lo qué? ¿Y lo qué? A ver todos, ¿lo qué? De nuevo, todos fuertes, ¿lo qué? Mire cómo será Dios de justo, que no le pide que usted trabaje sin antes bendecirlo. Adán le dijo, y los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. ¿Qué le dijo después a Noé? Lo bendijo y le dijo: fructifica y multiplícate. ¿Qué le dice a Abraham? Y después de bendecirlo, ¿qué le dijo? Igual está hablando de bendición y multiplicación. Ahora, si hay maldición, eso no hay que multiplicarlo. Y lo bendije y lo multipliqué. Di conmigo: Dios llama, Dios bendice y Dios multiplica. Saben, mis hermanos, yo quisiera abrir un paréntesis que creo que va a ser glorioso dentro de la enseñanza. Cuando José fue llevado como esclavo a Egipto, ustedes se dan cuenta de que al llegar como esclavo a la casa de Potifar, todo lo que hacía prosperaba, dice.
Y entonces la escritura dice que se daban cuenta que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía prosperaba. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Bendiciéndolo. Una vida llena de bendición viene a concluir en una vida que debe multiplicarse. Después, aún en la cárcel, dice que todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Entonces, de la misma manera que le has creído a Dios por perdón de pecados, de la misma manera que le has creído a Dios por llamado, de la misma manera que le quieres creer a Dios por sanidad, de la misma manera, y es donde todo el mundo tiene el trabón en el corazón, hay que creerle a Dios por la prosperidad. Con el mismo corazón y con la misma conciencia tranquila. Así como el Señor quiso perdonar mis pecados, así me quiso sanar y así me quiso prosperar. Aprendes. Es lo que quiero decirles es, mientras no se conozca el corazón de Dios, difícilmente se conoce si la visión viene o no de Dios. Pero cuando conocemos al Dios de la visión, fácil corremos con la visión de ese Dios, porque conocemos ¿qué? Sus planes. ¿Cómo me agrada saber, por ejemplo, que aquí está Edgar, el arquitecto Edgar, que venía diciendo, ya vi dónde queda la otra iglesia, dijo. ¿Dónde es el otro templo? No hemos terminado de construir uno. ¿Dónde? Ahí en el polideportivo, dijo. Lo que están techando la Plaza de Toros, caben 10,000. Ahí nos podemos congregar. Eso solo lo habla alguien que tiene ¿qué? Visión, que está agarrando ¿qué? Visión. ¿Sabe cuándo la gente se opone al crecimiento? Cuando no son parte de él. Pero cuando eres parte de él y sudas la camiseta y miras gente nacer de nuevo y sufres con ellos y lloras con ellos y miras la bendición que fue y los ves levantarse, tú eres parte de ello y concluyes fácilmente, aquí no hay para otra, esta cosa va a seguir creciendo. Miren, mis hermanos, nos presentaron la gente que está a cargo ahora de la red juvenil y prejuvenil, Pedro Hugo Mérida y Chepito Puzzo, nos presentaron un proyecto hoy del Jumping, ¿qué es? Jumping Club. Imagínense usted, puros de Coatepec que parecen ya, Jumping Club. El Jumping Club para fin de año, para meter a toda la gente. Miren, hay que ver de qué manera lo están haciendo. Cuando lo estaban haciendo dijeron, no, esto ya no solo es para la iglesia, esto hay que anunciarlo por todas partes, que se metan al curso de vacaciones, incluye de todo. Quieren ganar los niños para Cristo, la juventud para Cristo, y ya están preparándose para las vacaciones. 1 mes, 2 meses de curso. Mire, completísimo. Yo cuando lo vi dije, sí. ¿Qué hace que hagan esas cosas? La visión que han cobrado. Y eso que Pedro Hugo un día se paró en la puerta de mi oficina, se me quedó viendo, se agarró así del marco. Me dijo, pastor, ¿qué? No agarro la visión, me dijo. Yo le dije, mira, yo no mucho también. Le dije, pues sigamos. Si Dios dio la orden, se la vamos a entender, le dije. Sigamos, vos seguí, le dije, ahí miramos qué hacemos. Está bien, pastor, me dijo, tus órdenes. Y ahí mire, ahí van caminando. Gracias al Señor. ¿Saben una cosa? La visión es saludable. Ya hay algunos mitos de la visión. La visión da tranquilidad. No es verdad. La visión inquieta, que no es lo mismo. Revuelve las cosas. Es que, dicen algunos, es que la visión da seguridad. Donde hay visión no hay riesgo. Mentira, ¿va? Donde hay visión hay riesgos. Claro que hay riesgos. Pero riesgos seguros, si queremos llamarlo así, en nuestro Señor Jesús nos da la seguridad de salir adelante en ellos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13. No estamos entrando a detalles de la visión, y por el amor de Dios, mis hermanos, cuando ustedes quieran que una persona corra con la visión, no le digan, mira, vas a poner una célula, vas a ir un D12, vas a poner un D12, vas a ir a la academia. Lo mataron de entrada. Jesús no les dijo eso a sus discípulos. Jesús los llamó y los mandó a bendecir gente, y en el camino le enseñó la segunda etapa. Vaya enseñando etapa por etapa, no me asuste a nadie. ¿Por qué? Porque mientras no se conozca el corazón de Dios, si usted le dice la onda es poner una célula, y después de la célula tú escoges a tus 12 y los envías, pero tú tienes que estar en uno de los 12, uno lo hizo bolas y 2, muchos dicen mejor no.
¿Por qué dice mucho? Porque no tiene la visión todavía. Cuando la gente ha cobrado la visión, cuando menos lo siente, está metida hasta la cocina. O yo estoy equivocado. ¿Verdad que están metidos hasta el refrigerador? Pero si mire, empezamos los encuentros, ya habían células, habían grupos de 2, empezamos los encuentros y antes que costaba hacer un retiro porque no había gente que fuera ministrando tanto, ahora piden 2 mensuales, ¿quieren ya? Digo, ¿por qué quieren tanto? ¿Por qué? Porque no es una carga, es una emoción participar de ella. Es emocionante meterte en algo en lo cual ves a Dios de lleno. Isaías, ¿qué les dije? No, Deuteronomio capítulo 7, 12 y 13. Alguien que lo pueda leer. Yo voy a llevar acá el micrófono y pedirte que lo leas. A ver, ¿lo tienes ahí? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Vamos a empezar por el mínimo común denominador. ¿Cuál es el mínimo común denominador? ¿Te qué? Te bendeciré. Te bendeciré. Voltéate al que está a la par y dile: Dios te habrá de bendecir. Ahora dile: no importa por qué estés pasando, tus ojos verán la bendición de Dios, porque juró Dios que te bendeciría. Dile: estás condenado a ser bendecido. Amén. ¿Para qué es tu célula entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? Bendecir gente. La gente llega deshecho y le dice: dale tiempo a Dios y vas a ser un bendecido de Dios. Yuhu. Ve cómo Dios es un Dios de bendición. Es un Dios de bendición. A todos los que llamó, a todos les dijo: te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Si Dios, fíjate cómo es Dios. Dios es por eso es Dios, ¿verdad? Dice: te amaré, o te he amado y te he bendecido. Dios a quien ama bendice. ¿Encuentre usted un padre que le diga a sus hijos: te amo, sin bendecirlos? Todo el que ama, ¿quiere qué? Quiere bendecir. Cuando usted ama a alguien, le desea las mejores bendiciones. Si tiene con qué, lo bendice. Dios te ama y créeme que tiene con qué para bendecirte. ¿Cree tu corazón eso o se resiste a creerlo? Mira, nada va a resultar si solo tienes el concepto. Hasta que tu corazón se abre 100% a creer que así es, las cosas las vas a ver suceder. Cuando nosotros nos abrimos 100% a creerle a Dios por milagros, entonces empezamos a ver los milagros. Cuando me abrí 100% a creerle a Dios en la unción, entonces sucedió el derramamiento de la unción. Cuando abrí mi corazón 100% a creer que el gozo venía del Señor, aun cuando criticaban y la gente decía que la risa no era de Dios, yo le creía a Dios que sí era de Él. La Escritura lo amparaba y por todas partes. ¿Sabe una cosa? Estaba en la calle y se acercó una persona, me dijo: ¿usted es el hermano Cash? Me dijo: sí. No me le acerco mucho porque me voy a poner a reír, me dijo. Mire qué lindo, peor es que le digan a uno: no me le acerco mucho, que seguro me voy a poner a llorar, sino con usted sí que de una vez. Le dije: ¿por qué dice eso? Es que, hermano, me dice, sus noches de gloria, me dice. Pues donde el Señor, le digo yo. ¿Ah? Yo me siento, mientras que a la gente le da pena, yo me siento a gusto de llegar a un lugar y saber que la gente lo está esperando a uno porque se va a reír. En el buen sentido de la palabra, porque saben que van a recibir gozo, van a recibir bendición, van a recibir la unción que viene de lo alto, van a recibir la gloria de Dios sobre sus vidas. ¿Qué más? ¿Qué cosa más linda que sabes que donde tú llegas, la felicidad del Señor llegará por su unción también? ¿Ah? ¿No es maravilloso eso? ¿Sabe usted que el mundo lo que más desea es descargarse también? Y ellos se descargan momentáneamente, poniéndose a reír un ratito.
¿Cuál es el primer lugar en películas vistas en el mundo y en series de televisión? La comedia. Porque reír es una necesidad. No sé si me estoy explicando. Y usted sabe que ese gozo del Espíritu Santo que se derrama no viene de una comedia. Viene de que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para llevarse toda maldición y traernos bendiciones a todos nosotros. Amén. Al pueblo de Dios, el Dios mismo le dijo, el Señor mismo les dijo: los amé, los bendije y los voy a multiplicar. Donde hay amor habrá bendición, y donde hay bendición Dios quiere multiplicar. Isaías 53, versículo 8. Ahora ya nos vamos a adentrar en Jesucristo. Ya estuvimos en Adán y Eva, ya estuvimos en Noé, ya estuvimos en Abraham, ya estuvimos con el pueblo que estuvo con Moisés. Ahora vamos a ver qué sucede con Jesús. Porque con todo eso nosotros no estuvimos en el tiempo de Adán, ni estuvimos en el tiempo de Moisés, ni en el de Abraham, pero sí estamos en el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Isaías 53, versículo 8 dice así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aquí ya no está hablando de Abraham, está hablando de Jesucristo. ¿Quién la contará? Y reta, ¿quién podrá contar la generación del Señor Jesucristo? ¿Qué dice acá? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fíjate que en la llaga de nuestro Señor Jesús, por cuanto Él fue herido, dice la Biblia, ¿quién contará su generación? Si le creemos al poder del sacrificio de Jesucristo, vamos a ver una generación que no podrá ser contada. Yuju, ¿todavía están acá? Quiero entrar bueno, vamos a ver Apocalipsis 5, 11 y 12. Apocalipsis 5, 11 y 12. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo crecí en medio de una generación oyendo, o he crecido, no crecí, he crecido en medio de una generación en la cual yo oí muy frecuentemente decir que las iglesias grandes no eran buenas, no eran saludables, no eran del Señor. Entonces yo por dentro tenía un conflicto, porque decía, pues si no son buenas, ¿por qué hay tanta gente? Es como que usted dijera, mire, ese restaurante no es bueno, y hacen cola la gente para entrar a comer. No me venga a decir, algo bueno tiene que tener, si no la gente no estaría ahí. No sé si me estoy explicando. Entonces yo entré en un conflicto, digo, la gente dice que la iglesia pequeña es la buena, pero entonces ¿por qué todo el mundo busca la grande? Si fuera tan buena la pequeña, ya estarían todos. Se convierte en grande. No sé si me explico. Son cosas que la gente disfraza dentro de lo espiritual. Lo que pasa es que una iglesia que crece es una iglesia que desafía a la gente. Y regularmente quien presenta esos pretextos es quien no acepta desafíos. Entonces yo recibí del Señor una vez y me habló el Espíritu Santo orando y me dijo, me dijo, que marques en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la cantidad de gente que a mí me siguió, me dijo. Y agarré Mateo, agarré mi lapicero y estudié los Evangelios solo buscando la cantidad de gente que siguió a Jesús. A subrayar, las únicas palabras que yo encontré es todo el gentío, toda la ciudad, las multitudes, todos los de alrededor. Entonces dije yo, ¿quién es el bíblico? Porque solo eso encontré en la Biblia, mis hermanos. De ahí Dios me llevó a los Salmos y decía, delante de una gran asamblea proclamaré tu fidelidad, delante de gran congregación publicaré tus dichos. Dice aquí, dice grande asamblea, gran congregación, gentío, toda la ciudad, todos los de alrededor, y todos salían para verlo. Yo, qué raro. En ningún lugar encontré que dijera, y pocos lo seguían, no encontré eso. Lo único poco que encontré en la Biblia es cuando Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces ahí sí ya dije, chanfle, la gente que sigue a Jesús es una multitud, pero la que trabaja es poca. Y el Señor quiere que sea mucha la que trabaje. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Diga conmigo, millones de millones. A ver, dígalo más fuerte, millones de millones. Que decían a gran voz: el cordero que fue sacrificado o inmolado es digno de tomar el poder. Después, ¿qué dice? Digno de tomar las ¿qué? Entonces sí las toma ahí arriba el Señor. Entonces sí se cumple Hebreos, donde dice que aquí los diezmos los reciben los hombres mortales, más allá uno que se da testimonio que vive para siempre, porque las riquezas las sigue tomando Él. Aquí lo dice. Usted lo puede relacionar con Hebreos. Dice: es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Digno de tomarlo. Ojo acá, en Isaías 53 dice: y su generación, ¿quién la podrá contar? Y Apocalipsis de una vez nos da el cumplimiento de Isaías 53:8. Dice: y eran millones de millones. En otra escritura dice: y no se podían contar. Amén. Yo quiero ser participante de esos que lleven un par por lo menos allá arriba. ¿O no? Nuestro milloncito no nos caería malo. ¿Cómo le caería un su $1,000,000? ¿Le caería mal o bien? ¿Y un su millón de almas? ¿Ya vio? ¿Por qué no? Si cae bien $1,000,000, ¿por qué no habrá caer bien 1,000,000 de almas? Si las almas son mejor que los dólares. Hay que entonces creerle a Dios, mis hermanos, que vamos a ver sus cumplimientos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 versículo 7. Todo esto no solo cópielo, subráyelo, márquelo con un color especial en su Biblia, así usted fácil lo puede encontrar, incluso para el examen. Ahora ya saben, ¿verdad? Hechos capítulo 6 verso 7, ¿qué dice acá? Dice: y crecía la palabra del Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios no puede crecer si no está en boca de más personas. La palabra de Dios no puede crecer en labios de una sola persona. La palabra de Dios crece cuando está en labios de mucha gente. Y dice acá después: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, seguimos adelante con esto. Mis hermanos, yo les decía lo siguiente: nosotros no podemos concebir la visión de alguien de quien no conozcamos su corazón. Por eso yo no voy a gastar tiempo hoy en darles la visión, sino en tratar de revelar a través de las escrituras, a usted que le gustan tanto, revelar a través de las escrituras qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea. No es lo que desea el hermano Cash primero. Yo quiero desear lo que mi buen Padre desea, que los deseos de Dios sean mis deseos, no mis deseos los de Dios. Yo quiero obedecer al Señor y quiero que se cumpla lo que Él ha querido hacer. La visión que el Señor nos ha dado está en la Biblia. Mateo 28 verso 19. ¿Qué dice la palabra? Id y haced discípulos a las naciones, ¿verdad? Enseñándoles lo que Jesús o lo que yo os mando. ¿Estamos de acuerdo? Y dice después ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién desea que Jesús esté con ustedes hasta el fin del mundo? ¿Deseas la presencia del Señor? Ponme atención bien claramente. El Señor Jesús, cuando dijo en Lucas: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas, dijo. Jesucristo fue alguien que tuvo claramente en su mente y en su corazón para qué Dios unge. Dios nos ha dado algo precioso a nosotros, la presencia de Dios derramada, sí, pero ¿para qué?
para correr con la misma visión que Jesús corrió. Jesús corrió con la visión de ser discípulos y le enseñó a los suyos a que ellos tenían que ir a hacer lo mismo, a ser obreros, a ser discípulos, y para eso les dio la unción, y entonces como un condicionante les prometió su presencia. En computación yo me recuerdo que estudiábamos un statement, le dicen ellos, ¿verdad? Pero ellos decían, había una instrucción que prácticamente en todos los lenguajes de una u otra forma existe. Dice, if, then, else. Si haces tal cosa, entonces tal cosa. O de lo contrario, tal otra. Igual, si vas y haces discípulos, yo estaré contigo todos los días. Ese y es un condicionante a lo primero. Tú vas y haces discípulos, yo estaré contigo. El Señor está con aquellos que cumplen las órdenes que Él dejó. No es lo mismo, mis hermanos, creer en un ministerio que queremos tener y pedirle a Dios que bendiga el ministerio, que obedecer a Dios en un ministerio. Si tú obedeces a Dios en un llamado, la bendición de Dios ahí está. Es más, no me lo crea si quiere, me atrevería a decirles, ni siquiera tiene que pedir que lo bendiga a Dios, porque ya Dios, si Dios te mandó, Él te prometió la bendición. Ya está bendecido, no sé si me explico. Él da la orden, tú la obedeces, la bendición te va a seguir. No puede ser que aparte de obedecerlo, le tengas que pedir que te bendiga en la obediencia que le estás dando. Él es justo para premiar la obediencia. Amén. Entonces dice la palabra del Señor acá que nos envía a hacer discípulos a las naciones. Zacarías 2:11 habla de naciones que se convertirán a Dios. Diga conmigo, naciones. Dilo fuerte, naciones. Entonces si la Biblia profetiza en Zacarías que las naciones se convertirían a Dios, y el Señor dice vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿cuántos espera el Señor que se conviertan en una nación? ¿Cuántos? Todos. Aquí lo que es alma al Señor, al gancho, lo que es alma para Cristo, mis hermanos. Usted, todo lo que se mueva, usted predíquele. Cuando yo estuve como corredor de seguros, se me enseñó algo. Me dijo, únicamente la persona que usted ve en un ataúd no es candidato a tomar un seguro, me dijeron. Nosotros, aún los que están en un ataúd, podrían resucitar y recibir a Cristo como Señor y Salvador. No hay tales. Usted no escoja, hermano. ¿Qué es eso de andar escogiendo? Es que aquel todavía no es su tiempo. ¿Y quién le dijo a usted que no era el tiempo de él? Imagínese. Es que siento que no es el tiempo de él. No sienta. Usted predíquele. No sé si me estoy explicando. Una vez oí un hermano predicar, hermano, miren, impresionante. Decía, hermano, dice, usted dice que lo que pasa es que la gente no tiene fe y que no le está creyendo al Señor. Yo le voy a decir la verdad de las cosas. Dice, el que no tiene fe es usted, le dijo, para ir y predicarles que van a creer en Cristo Jesús. Creámosle al Señor y compartamos la palabra a diestra y a siniestra. El Señor dice en el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Di fuerte, por el amor de Dios, ahora, naciones. Di conmigo, esta nación. Nuestra visión, mis hermanos. No hay tales de que, hermano, tengo miedo que vayamos a crecer mucho si Dios pidió la nación. Entrémosle a la nación entera. Primero ganemos esta capital para Cristo. Seamos con convicción decirle al Señor, hasta que no nos des la capital no nos movemos. ¿Nos querés allá? Danos esta. Danos esta. Y danos esta. Y danos esta. Tú lo dijiste, así que danos esta. Él mismo dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Que nos dé el Señor nuestra nación, mis hermanos, para Cristo. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1:8, cuando promete la unción, ¿verdad?
No nos puede gustar más la unción que la visión. Y se los dice alguien con unción. ¿Qué dijo el Señor? Y recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Hemos recibido el poder? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Testificar. Mis hermanos, que cualquier persona que entre a casa de Dios o a la iglesia que esté tomando este curso, que por cualquier puerta de la iglesia que entre, oiga lo mismo, se le predique lo mismo, oiga que la gente tiene el mismo lenguaje, que va tras la misma visión, y que por donde quiera que entre reciba el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que no haya uno solo recibiendo unción sin querer testificar. Es más, la misma unción nos trae el deseo de testificar. Con esa unción que tú tienes, ve, impón las manos sobre enfermos, ora por ellos. Los enfermos sanarán. ¿Sabe usted que la gente está sanando por email? Han mandado emails de gente que ha estado, por ejemplo, acaban de mandar un correo electrónico de una persona que su papá fue sano en una de las cruzadas en Barranquilla. Pues entonces la hija se inspiró y cobró fe y ras manda un email. Vino el email, la señorita que lo recibe oró por el email, no oré yo, y ras viene el otro email diciéndole: y fui sana, ya fui sana. Impresionante, ¿o no? El Señor, mis hermanos, ha dado la unción como respaldo a aquellos que abrazan esa visión preciosa que el Señor nos prometió. Ahora quiero contarles una historia, la de Guatemala, un poquitín. Hace más de 100 años vino el Evangelio a Guatemala. Hace más de 100 años. 100 años. La gente dice: es que, hermano, nos han contado que son como el 40% en Guatemala. Qué alegría, digo yo, qué pena en 100 años. 100 años. Alguien no cumplió bien su responsabilidad desde hace 100 años. Hechos capítulo 19, Pablo llega a Éfeso, busca unos discípulos, encuentra 12. La primera pregunta que les hace es acerca de la presencia de Dios. Le digo: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y aquellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, le dijeron. Y ya eran discípulos. A ver, vengan, y pum, les puso la mano encima, recibieron el Espíritu Santo. Y dice que se fue a meter en una escuela y empezó a hablar la palabra del Señor en una escuela. Pasó ahí de 2 a 3 años y todo Asia oyó del Evangelio. En 2 o 3 años, aquí tenemos 100. ¿Sabe por qué tenemos 100? Porque no se ha tenido la visión correcta. Por derramamiento del Espíritu Santo no nos quedamos en Guatemala. En donde hemos fallado es en agarrar la visión que Dios dejó. Mire, yo vengo oyendo de los avivamientos en Guatemala desde 1960 y resto, donde la gente miraba ángeles, donde resucitaban los muertos. ¿Qué pasó? Presencia de Dios. Los bomberos visitaban las iglesias pensando que se estaban quemando. ¿Qué pasó? Hoy oímos del derramamiento del Espíritu Santo en el año 2000, en los años 90. ¿Qué va a pasar? Dios ha derramado su Espíritu, sí. El pueblo no ha cogido la visión que Dios ha querido dar. Si la tuviéramos, Guatemala tendría el 40% en 100 años. Tendríamos el 100%, mis hermanos. Y un buen cristianismo. Bien discipuladita las personas. Medite un momento. Compare la historia del apóstol Pablo en Éfeso con la historia nuestra de 100 años. Compare. ¿Qué ha pasado? En 2 y 3 años llena Asia. Y en 100 años no hemos llenado Guatemala. Presencia de Dios. Por ética no menciono a los predicadores, aunque debería, porque es honra para ellos. Pero en Guatemala ha habido predicadores levantando muertos, que Dios los ha usado para resucitar personas. Entonces, igual de poder que el apóstol Pablo, ¿o no? Ciegos viendo, cojos caminando. Guatemala ha tenido una historia de milagros, mis hermanos. Si todos los que han recibido un milagro
se reúnen, no cabe nadie en ningún estadio de Guatemala, solo citando a los que tengan un milagro recibido por Dios. Lo que el Señor no ha encontrado en Guatemala no son necesitados, de esos hay un montón. Lo que Dios no ha encontrado ha sido gente dispuesta a abrazar la visión que Jesús dejó desde que Él ascendió a los cielos. Vayan y hagan discípulos, multiplíquense. El Señor los bendijo y al dar esta orden los mandó a multiplicarse, y en Hechos 6 vimos que se multiplicaron. Amén. Bien, vamos a terminar esta primera parte en Juan capítulo 4, verso 34. ¿Quiénes quieren tener los sueños de Dios? ¿Quieres tú que Dios te bendiga para que se lleguen a cumplir tus sueños? ¿O quieres ser tú una persona cumplidora de los sueños de Dios? ¿Qué quieres? Tú me decías que tenían sueños. ¿Te acordás? Me dijiste, tengo sueños. Son los sueños. Nosotros queremos, yo he sido de ellos también, que quiero que Dios pues cumpla mis sueños, ¿no? E incluso eso le hablamos a la gente: mira, Dios va a hacer realidad tus sueños. La mera verdad es que Dios nos está llamando a hacer realidad los sueños de Él. Y Hugo todavía está ahí. ¿Usted se imagina si Dios encuentra una generación que haga realidad los sueños que Él tiene? Él sueña con Guatemala rendida a los pies de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Y está buscando gente que le diga: Señor, aquí estoy para cumplir tus sueños. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú deseas, eso voy a desear yo también. No más mis deseos, los tuyos, Señor. Es lo que le digo, no podemos impartir visión sin antes revelar en las Escrituras el corazón de Dios. Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Qué dice la Escritura? Dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, mi alimento, de donde saco mis energías. Ay, mis hermanos, yo estoy viéndolos a ustedes diferente a como los vi hace un par de años. De verdad. Mire, hace un tiempo yo andaba ahí luchando y que sirvan y hagan, orando, y ya se metieron a más, muchachos. ¿Ah? Ahora es al contrario. Antes se hacía un poco y todo el mundo cansado. Y eso sí, con la unción del Señor, pues todo el mundo así. Y recibían la fuerza y otras así. Ahora, mírenlos. Correr con la visión que Dios da, lejos de cansar, anima, entusiasma. Yo no sé si a usted le pasa si sueña con las almas. Usted no puede soñar pesadillas de tener su célula, que la gente se le fue y que no hay más gente en la célula. Su sueño es: ya no va a caber la gente, ¿qué voy a hacer? Y Dios mío, ¿dónde voy a sacar a los 12? Padre, decime quién va a ser. Ese es el sueño. Nosotros no estamos pensando que van a menguar los encuentros, estamos soñando con 12 encuentros cada 8 semanas para el año entrante, si Dios quiere. Sí, claro, 12 encuentros cada 8 semanas, simultáneos. Hay que buscar más lugares. Yuhu. Dice acá: mi comida, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad. Digan todos conmigo: alzad los ojos y mirad. Dilo más fuerte: y mirad. Y mirad. Una última vez: y mirad. Si no miramos, no la agarramos. A ver, hay que aprender. Si te pusieras los ojos de Dios por un momento, ¿qué verías? ¿Qué verías si pudieras ver con los ojos de Dios en el mundo? Ustedes dicen, dice el Señor, que tantos meses faltan para la siega. A ver, alcen los ojos y miren, les dijo.
¿Por qué decían ellos que faltaban 4 meses para la siega? Porque no sabían qué ver. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Alcen los ojos, les dice, y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Qué impresionante. Agárrese y póngase el cinturón ahí. No me diga que los discípulos no sabían que no era tiempo de siega. Ellos estaban viendo el trigo, y el trigo todavía no estaba listo para cortarlo. Por eso es que decían: Señor, faltan 4 meses para la siega. No me venga, Señor, no sabe los meses. En este mes no se cosecha. En este mes no es tiempo de cosecha. Tú sos el que no miras bien. Mira los campos y todavía no están listos. Y el Señor le dijo: no, un momento. Los que no miran bien son ustedes, porque ustedes están viendo lo que yo no estoy viendo. Ustedes están viendo otra cosa. Yo estoy viendo las almas. Ya están listos los campos para la siega. No necesitan 4 meses más. Ya están listos. Son ustedes los que no miran. Alcen los ojos y miren. ¿Por qué dice alcen los ojos? Le voy a explicar por qué. Porque la palabra de Dios dice: alzad vuestra vista, ponedla en las cosas de arriba. Mientras nos interesen las cosas de abajo, no vamos a alzar la vista para ver las cosas de arriba y los intereses celestiales sobre la tierra. No agarras visión, porque tu visión no está en Cristo sentado a la derecha del Padre. Cuando alces tus ojos, vas a ver cómo Él mira. Vas a ver una multitud perdiéndose como ovejas sin pastor, llenas de bendición, llenas de milagros, pero sin pastoreo, sin discipulado. El Señor le dijo: alcen los ojos. ¿Qué? ¿Cómo los iban a alzar? ¿Estaba arriba la montaña con la cosecha o qué? ¿Por qué les dijo alcen los ojos? Alzad los ojos. Allá está ¿de qué tamaño crece el trigo como va a tener que alzar los ojos y ver? ¿Qué? ¿Eran qué? ¿Pitufos los hermanos o qué? ¿Ah? Apostolitos. ¿Por qué le dijo alza tus ojos? Porque no estás viendo las cosas de arriba. Si tus ojos se alzaran, dime una sola cosa: ¿cuántos de ustedes genuinamente de corazón quieren entrar en la presencia del Señor? ¿Qué oirías a Dios decir? Si genuinamente vas a ir a la presencia de Dios, ¿de qué te va a hablar Dios? Por supuesto, es tan ardiente el deseo de Dios por las almas que a su Hijo envió. O sea que Él envió primero a su Hijo, y a ti no te va a hablar de lo mismo. ¿Qué tan ardiente es el deseo para no escatimar ni a su propio Hijo? Con ese mismo deseo ardiente está ahí esperándote cuando llegas a la presencia de Dios en oración. Si tú genuinamente pasas tiempo en la presencia de Dios, vas a oír a Dios hablar de almas. Alza tu vista, mira, los campos ya están listos, blancos para la siega. Y luego dice aquí: el que siga recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, y etcétera. Ese tema lo hemos visto otras veces, pero hoy quería decirles lo siguiente, mis hermanos. La visión, pon atención a lo que voy a decir, la visión bien transmitida. No lo escriba, primero óigame y después lo escribe. Abra su corazón, mi hermano, no el lapicero ahorita, por favor, aunque pierda el examen. Me interesa que su corazón gane, sea transformado. Dice aquí: la visión bien transmitida a gente que verdaderamente desea hacer la voluntad de Jesucristo no produce ni temor ni duda, sino una profunda emoción de por fin haber encontrado la manera de hacer que más personas vayan al cielo y sirvan a Jesús y no vayan al infierno. La gente que verdaderamente tiene abierto su corazón a hacer la voluntad de Jesús no resiste la visión. Se emociona de que por fin encontró la manera de conseguir aquello que él también desea, que las almas no se pierdan. Cuando tu deseo es el mismo deseo de Dios, tu visión será la misma visión de Dios. Uno tiene una visión contraria cuando uno tiene un corazón también contrario.
¿Qué desea Dios? Yo les voy a hablar claro. Dejémonos de mates. ¿Qué desea Dios? ¿Por qué Dios? A ver, porque la mayor expresión de amor de Dios fue enviar a su Hijo. ¿A qué lo envió? ¿Para qué hacer otra cosa? No digo que no haya que hacer otras cosas, pues, pero me refiero a que hay que hacer todas las cosas que tengan que ver con esto. ¿Me explico? Hijo, todavía está ahí. Ponme toda tu atención. Cuando yo empecé a evangelizar gente, no sabía ni lo que estaba haciendo a veces. Mi hermano no sabía ni qué versículo agarrar. Me equivoqué cualquier cantidad de veces. El problema no era cuánto yo sabía. Eso no iba a ser el problema. El problema iba a ser cuánto yo lo deseaba. Yo les conté a ustedes, cuando yo me paré allí en la Aurora a predicar y nadie me oyó, yo me fui desesperado, llorando persona por persona que estaba esperando a sus hijos bajar de los juegos mecánicos, pidiéndole que por favor no se fueran a ir al infierno, que la sangre de Jesús había sido derramada para perdón de pecados de ellos. Yo no sé si eso fue lo que vio Dios, porque siempre se lo he dicho, a saber qué vio Dios para ponerme aquí. Al rato vi una de esas, no lo sé. No estaba buscando yo que Dios mirara algo. Solo estaba tratando de tener en mi corazón el mismo deseo que Dios ha tenido. No se trata si quieres o no quieres, se trata que es Dios quien quiere. No tienes otra cosa más que elegir. Dios te va a inquietar, Dios te va a poner contra la pared si eres un hombre y una mujer de genuinos deseos para con Él y su obra, y te va a dar un éxtasis dentro de tu corazón, una emoción, una pasión por ver una persona por lo menos recibir a Cristo. No sé si me estoy explicando. Hablar no sé todavía. Usted vea los programas de televisión, oiga los cassettes y ahí se va a dar cuenta cuántas veces yo me equivoco hablando. Gramaticalmente uso palabras que no tienen nada que ver, no sé ni español bien. Tu corazón es uno con el corazón de Dios. Hazte uno con el corazón de Dios y luego me vienes a contar qué te dijo. Pídele a Dios sentir lo mismo que Él siente, desear lo mismo que Él desea, querer lo mismo que Él quiere, y me vas a venir a contar lo que tu corazón siente. Alza tus ojos. Mientras pongas tus ojos en metas terrenales, en cosas terrenales, en ti mismo, en tu llamado, en tus deseos y en tus sueños, nunca tendrás los de Dios. Parecerán bonitos los tuyos. A Dios lo hemos hecho un Dios que tiene que complacer los deseos de todo el mundo, los sueños de todo el mundo, y Él anda buscando gente que complazca los deseos de Él y los sueños de Él. Dios sueña con Guatemala convertida a Cristo. Hace 100 años envió a los primeros. Hace 100 envió a los primeros. Y le garantizo con la misma unción del apóstol Pablo, 100 años hace que los envió. Y le sigue dando vuelta al asunto Dios, tratando de buscar hombres y tratando de buscar mujeres, a ver cuándo al fin encuentra aquel que le crea y que desee vivir para los deseos de Dios. Y entonces veremos a Dios hacer cosas más grandes todavía. Y la pregunta del millón va a ser esta: tú estás en esta academia, gloria a Dios que estás en esta de verdad. Aquí es donde comparto yo lo que mi corazón tiene. Aquí aprendes a saber cómo pienso, cómo creo, cómo siento. Entonces tú estás en esta academia, pero más que en esta academia tienes que garantizarte a ti mismo, a tu vida, a tu ministerio y al nuestro, de que tú deseas lo que Dios desea y que de verdad vas a conocer el corazón de aquel que nos llamó a esta visión. Fracasos vas a tener varios, no uno. No la primera célula pega, mis hermanos, a veces. Ay, yo tuve una célula, mis hermanos, que si les cuento. Ahí estaba José Antonio Ochoa.
Y llegó un día y estaba vacía. Dijo, ¿y estos qué onda? No vino nadie. No, me dijo, se fueron a ver el concurso de Miss Guatemala. En esa célula quise tomar los primeros 8 discípulos, me acuerdo yo bien, hasta las cifras que se me quedó tan metida en la cabeza. Los primeros 8 a quienes les iba a dar un subgrupo del grupo. Los 8 salieron chispados. Yo, mis hermanos, he fracasado más veces de la que usted se imagina, pero soy más terco de lo que usted se imagina también. Los fracasos que en tu vida o en células pasadas pudiste haber tenido no te pueden detener hasta que mires la mano poderosa de Dios meterse. Amén. Un aplauso al Señor esta noche. No se puede tener la visión de Dios sin conocer el corazón de Dios. A medida que más conozcas el corazón de Dios, más vas a conocer el porqué de la importancia de la visión. Si tú fueras el padre de Jesús y mandas a tu hijo a morir en una cruz y muere en las condiciones que murió, en medio de 2 ladrones, la muerte de cruz era para un maldito, dice la Biblia. Y dice la Biblia que murió como un maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que pendiere de un madero. Si tú fueras el papá de Jesús y lo mandas de esa forma, lo tratan de esa forma, pero tú sabes que es el único cordero que satisface la demanda de la ley, que exigía un cordero sin mancha, perfecto, para poder otorgar perdón de pecados. De eso se trata. ¿Qué tendrías tú en tu corazón y qué desearías que la gente haga? Cuando hablamos de la presencia del Señor, mis hermanos, no solo se trata del ver la gloria de Dios descender y que te envuelve y te embriaga y te llena y nos caemos bajo el poder. Y usted sabe que yo corro, pero no camino, corro con todo eso. Pero la presencia de Dios revela los planes de Dios, los deseos de Dios. De la misma manera, y creo que para que yo no me echara para atrás, cuando la gloria de Dios nos visitó con nuestra esposa, fue en la cama. Estábamos acostados el uno al lado del otro cuando la gloria de Dios descendió. Y al domingo siguiente que yo me paré delante de 60 personas, todos se cayeron bajo el poder del Espíritu Santo y salieron literalmente gateando a buscar su carro para poderse ir. Y cuando Dios trajo la visión a mi vida, que por años la he buscado, por eso le digo yo, cuando conoces el corazón de Dios, no recibes y tienes el corazón realmente deseando lo que Dios desea, no te da miedo la visión, sino que te llena de una gran emoción de que por fin te fue revelado cómo conseguir aquel deseo que Dios puso en el corazón. Se llena de emoción, es como sacarse la lotería después de haber comprado no sé cuántos números, que por fin le pegaste al gordo. No sé si me explico. Entonces, en la misma manera, de la misma forma, acostado igual ahí en la cama, plum, Dios empezó a hablar cantidades de escrituras que se las vamos a empezar a dar el próximo miércoles, en el próximo curso. Entonces, cuando el Señor habla en Juan capítulo 4, verso 32, 33 en adelante, cuando el Señor les dice a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Yo les digo, alcen la vista, les dice, y miren. Y yo les decía hace un rato, y es que quiero repasarlo, no se puede alzar la vista para ver el trigo, ni que el trigo fuera a saber de qué altura. Ellos estaban viendo el trigo, por eso es que ellos dijeron, faltan 4 meses para la siega, lo estaban viendo. Pero el Señor le dijo, no,
alcen la vista. Los campos están listos para la siega, están blancos, alcen la vista. Yo les voy a dar la misma recomendación. Si alzas tu vista a ver las cosas de arriba, como dice Colosenses, tú vas a ver el deseo que Dios tiene sobre la tierra. Cuando tu mirada se pone en Él, alzas tu vista, dejas de ver las cosas como las estabas viendo. Cuando alzamos la mirada al Señor, vemos su deseo y su anhelo por salvar las almas. De tal manera que abracemos cada día con un mayor deseo, con una mayor pasión, la visión. Leonard Ravenhill es un profeta de quien yo leí por primera vez de avivamientos. Tiene un libro que se lo recomiendo, se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Que si usted tiene un corazón legalista, ese libro lo va a matar. Tiene que leer con mucho cuidado, pero es un libro que tiene nitroglicerina ahí adentro. ¿Por qué no llega el avivamiento? Ahí empecé a leer yo de por qué no llegaba el avivamiento, por qué no llegaba el avivamiento. Y dentro de las cosas que Leonard Ravenhill menciona, dice, Dios, dos cosas, decía él, después de la unción, dos cosas se necesitan para ganar este mundo para Cristo: visión y pasión. La visión la da el Señor y la pasión la tiene que poner Él. ¿Te apasionan las almas? No te apasionan. Si no te apasionan, ve y sé sensato delante de Dios. Dile: Señor, ponme una pasión por las almas. Haz de este vaso un vaso útil para lo que tú quieres hacerlo. Sonia es testiga de que desde novios, aún ahí en la sala de su casa, yo me hincaba en esa alfombra café y gemía y lloraba, y a veces se equivocaba en mi manera de pedirle a Dios, pero no equivocaba en el deseo que tenía: ver a la gente venir a los pies de Cristo. Si tienes, cuando escribí el primer manual de células, se llamaba ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo?, basado en Éxodo capítulo 18. Y al final yo escribí una frase que me llamó la atención, porque era lo que yo creía. Dije: a las personas que tienen su corazón dispuesto, y yo lo voy a traer un día y se los voy a leer tal como lo dejé escrito, a la gente que tiene el corazón dispuesto para Dios, Dios le revelará el modelo administrativo para conseguirlo. Pero no todo aquel que es administrador tendrá el corazón para conseguirlo. Algunos han dicho que las iglesias, para manejarse con excelencia, se deben de manejar como las empresas. Eso es una mentira. Porque las empresas no piensan en gente ni en almas. Piensan en clientes, en líneas de presupuesto, en poder adquisitivo de la moneda. Las empresas piensan en utilidades a finales de año, con todo y de que pueden ser diligentes con sus clientes. La iglesia no está fundada para ver cuántas utilidades se tienen a finales de año, ni cuánto dinero se puede hacer en una iglesia. Una iglesia está fundada para ver cuánta más gente puede venir a los pies de Cristo. Jesús para eso la estableció. Entonces es muy difícil que un empresario piense así, que el empresario piense en almas, en salvación, en perdón de pecados, en sanidades. Es muy difícil que piensen así, porque pensamos los empresarios en otras cosas en nuestras empresas. No sé si me explico. ¿Cuánto le vamos a poner de utilidad a esto? ¿Cuánto es el precio de venta? ¿Cuánto es el costo? No sé si me estoy... Ahora, que se debe administrar con tal diligencia, sí, pero creo que debería ser al revés, que las empresas se deberían de poder manejar como se maneja una iglesia. La Biblia misma dice que incluso el hogar es ejemplo para cómo manejar la iglesia, el hogar. Entonces, ¿qué quiero concluir yo con esto, mis hermanos? Que la visión de Dios va a arder en tu corazón a medida que tú conozcas su corazón. Métete con Dios, cambia tu corazón,
y ponme toda tu atención. Mira, de verdad, por el amor a tu alma, no es tanto cuántos deseos tuyos Dios va a satisfacer, es cuántos deseos de Dios nosotros vamos a satisfacer. Casa de Dios no es mi sueño, ha sido uno de los de Dios. Cuando Dan Thompson profetizó el avivamiento que vendría, que él mismo profetizó después, un año después, vino, 2 años después vino y profetizó todas las células, el mismo que profetizó la unción. Esa no la escribí ahí y ahora estoy viendo el cumplimiento. Él decía, veo muchos grupos pequeños por todos lados, por todas las casas, y la unción se ha metido en las casas y la gente viene y acude a los pies de y se la dejó ir. Él mismo que profetizó la unción. Cuando él profetizó la unción, dijo: esta iglesia no nació en el corazón de un hombre, nació en el corazón de Dios. Y decía, esta iglesia no fue fundada hace meses, fue fundada hace años, dijo. Así empieza la profecía. Y dijo, y esta iglesia, y le voy a decir porque eso es tanto verdad por lo que sigue, y esta iglesia, dice después, es una iglesia que será conocida como fue conocida el arca del pacto. Será conocida como fue conocida el arca del pacto porque pondré mi presencia en ella. Y será conocida como fue conocida el arca del pacto porque irá adelante, dice, en un mover que traerá a esta ciudad, como el que no ha habido antes, dice. Y vendrán de todas partes a ver lo que aquí estoy derramando, lo que aquí estoy haciendo. Y la gente empezó a venir ya de todas partes. Entonces, mis hermanos, en cuanto a la visión, quiero decirles que no es el deseo mío, es el deseo de Dios que pasó a ser mi deseo también. Y yo quisiera transmitírselos a ustedes con la misma intensidad que Dios lo quisiera transmitir. Yo quisiera decirles a ustedes, vayan y ganen almas como Dios mismo se los diría. Pablo logró tomar ese corazón de Dios y fue uno con él, si podemos llamarlo así, tanto que él dijo: hermanos, y nosotros les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Ve? Él tenía en su corazón el mismo sentir con el cual Dios rogaba a la gente porque se convirtiera. Por eso Pablo venía y le rogaba a la gente: arrepiéntanse, con ruegos, dice, les rogaba y les suplicaba que se arrepintieran, que se reconciliaran con Dios. Amén.